Se me olvidó que teníamos que grabar, chicos. Voy a repetir. Estamos en la dimensión del ámbito socioafectivo y la primera distinción que yo estoy haciendo es la presencia de emociones características en esta edad. Y el repertorio emocional de esta edad, por lo menos lo más evidente, no es muy nutrido y se centraliza en dos emociones, la emoción del miedo y la emoción de la rabia. Y me estoy refiriendo a la emoción del miedo, entendiendo que se puede generar, lo más común, digamos, es un miedo a los animales o un miedo a la oscuridad. Y estoy hablando de que la forma de que se instale este miedo, en general tiene que ver con la acción del adulto que infunde temor o con la experiencia aprendida. Por supuesto que en el miedo a los animales, si el niño está acostumbrado desde pequeñito a interaccionar con animales y no ha presentado conducta temerosa, significa que el niño lo tiene perfectamente asimilado. Pero si el niño tiene un encuentro con un perro, con un gato, un poco agresivo, un poco brusco, es posible que se instale por aprendizaje. Y entonces ahí la tesis es que el miedo sería aprendido por los principios del conductismo, del condicionamiento, entonces se instalaría este miedo en el niño. Y en el caso de la oscuridad es exactamente lo mismo. Podría ser que el adulto en su discurso hacia el niño le esté generando la idea del miedo a la oscuridad, o podría ser que el propio niño se enfrente a la oscuridad desde la experiencia del temor. ¿A qué me refiero con esto último? Que si lo pensamos bien, el temor mucho tiene que ver con lo no predecible, con lo sorpresivo, porque aquello que es más predecible suele generarnos menos temor porque tenemos una cierta capacidad de control. ¿Qué sucede en el caso del niño? El universo diurno es totalmente controlable, es predecible. El niño a la luz del día sabe lo que lo rodea, sabe cuáles son los estímulos que están presentes, por lo tanto, la posibilidad de experimentar temor frente a lo que yo sé que está ahí y que no representa ninguna fantasía es más baja. Sin embargo, durante la noche no pasa lo mismo, porque la noche es el universo de lo desconocido, es el universo de lo misterioso. Y por lo tanto, frente a ese misterio, frente a ese universo de lo desconocido, es más posible, en términos de probabilidades, que el niño desarrolle una experiencia de temor. O sea que no es el miedo en sí, sino que es el cómo se genera ese miedo. Y si ustedes se fijan, todo aquello que nosotros manejamos nos infunde menos temor, y todo aquello que no manejamos es más probable que nos infunda más temor. ¿Ya? Entonces, el mecanismo de aprendizaje, por un lado, basado en un adulto con actitudes o conductas que infunden temor y que generan un discurso de temor en la vida del niño, o por otro lado, las experiencias. Y de esa manera entonces tenemos niños que a esta edad pueden presentar de manera muy natural, es muy esperable que presenten episodios de temor. Pero yo decía que el miedo es una de las dos emociones dominantes. Y la segunda emoción dominante es la rabia. Y aquí nos vamos a encontrar potencialmente con niños rabiosos. ¿Por qué? Porque si lo pensamos bien, si el mundo del niño es relativamente predecible, no va a haber muchos objetos temidos. Sin embargo, en la medida que el mundo del niño se ha ido amplificando, lo que está ocurriendo potencialmente es que aparecen muchas más fuentes que pueden originar la frustración, que pueden originar la rabia. Por lo tanto, ya que el mundo es más grande y hay más elementos que me causan frustración y rabia, numéricamente, matemáticamente hablando, parece ser que la emoción de la rabia tiene más frecuencia que la emoción del miedo. A esta edad, muchas veces las experiencias de miedo están ligadas entonces a la frustración. Al niño le molesta que lo limiten. Cuando el niño es más bien pequeño, más o menos hasta los 2 años,
lo que más va a molestar a un niño es la limitación del movimiento, ¿ya? Obviamente el niño está aprendiendo a explorar a través de su cuerpo y los niños quieren bastante libertad de movimiento, por lo tanto todo lo que lo limite en términos de movimiento es lo que va a generar la rabieta. Desde los 2 años más o menos cambia levemente la situación y como el niño va adquiriendo progresiva independencia, entonces nos vamos a encontrar con un niño que ya no solo se molesta porque lo limitamos en el movimiento, sino que se molesta porque lo limitamos en su autonomía en general. Y es la edad donde los niños expresan con mucha potencia el yo quiero, el yo puedo, el yo solo. Por lo tanto, eso es expresión, de hecho se irritan, no, yo solo. ¿Por qué se irritan? Porque los estamos limitando en su autonomía. ¿Ya? Entonces, de la mano con el desarrollo del niño que va logrando por sí solo ciertas cosas, viene este mensaje del adulto que intenta de alguna manera acercarlo y el niño lo vive con una explosión de rabia. ¿Ya? Entonces, niños de 2 a 3 años potencialmente rabiosos, no en todos, hay niños que son una taza de leche y súper llanos, súper fáciles, pero no sería improbable que hasta en el niño más tranquilo se generen explosiones de ira en este momento, frente a negativas, frente a restricciones, frente a intentos del adulto de actuar por el niño sin darle muchos límites de mucho margen de independencia, es altamente posible que se generen explosiones de ira. Y ahí, además, nosotros sabemos el principio básico por el cual se generan, por ejemplo, las pataletas. ¿Ya? Ahora, frente a la rabia, también nos damos cuenta que a esta edad los niños se percatan de que gran parte de la captación del ambiente, de la atención del ambiente y del cumplimiento de sus deseos está ligado a sus rabietas. Por lo tanto, es un niño que se da cuenta que con la rabieta puede lograr cosas. No es que los niños sean malos, lo que pasa es que utilizan la rabieta como una forma de lograr ciertos objetivos. Y si yo como adulto soy condescendiente, soy complaciente y ante el menor síntoma de una rabieta accedo a las peticiones incluso irracionales de un niño, entonces tengo, por los principios del aprendizaje, tengo el terreno listo para instalar esa conducta y que se refuerce. ¿Ya? Entonces, el niño es a mí o también se queda pegado a ratos. El audio, ya. Bueno, hay personas que han descrito estos últimos días que la comunicación está más inestable que antes. Yo no tengo claro si es por sobresaturación, porque estamos prácticamente todos en el planeta conectados vía internet. Puede ser una alternativa. Ya no tengo cómo subsanar eso, porque la única forma de subsanarlo, si es que fuera por tema de micrófono, es tener silenciados los micrófonos, que veo que en general están así. Y yo no tengo tampoco un inalámbrico, ni fonos, ni nada por el estilo para percibir esa molestia, ¿ya? Esperemos que sea simplemente problema de saturación, ¿ya? Y vamos a ver en el video si por lo menos mi voz no queda tan entrecortada cuando ustedes lo revisen. O sea, me da la impresión, por lo que yo he ido revisando de los videos que he ido subiendo, que el audio está más bien parejo, ¿ya? Entonces a lo mejor usted tiene problemas de recepción, pero a lo mejor al escuchar la grabación se da cuenta que ese problema se subsana, ¿ya? Profe, su audio se escucha bien, se escucha bien, no hay problema. Recién que tuvo un pequeño desfase, pero por lo general se escucha bien. Por lo general, sin embargo, ahora parece que más de una persona refiere que se pega el audio, ¿sí? Dice, ¿es a mí o también se queda pegado a ratos? Sí, dice una persona, ambos, se pega el audio, sí, sí, y sí, la profe también se me queda como pegado. Entonces, puede ser también la capacidad que tenga cada uno en su sistema, la señal que estén recibiendo,
pucha, hay múltiples factores tecnológicos que ni siquiera dependen mucho de uno, ¿ya? Pero bueno, paciencia. Dentro de todo creo que funciona relativamente bien, ¿ya? Después revisen el video y van a constatar, por lo que yo estuve viendo, que no sale mal el audio, ¿ya? Y la Paloma es una fortuna en este momento porque no tiene problemas de audio, ¿ya? Bueno, para cerrar el tema entonces, nos quedamos con que hay dos emociones básicamente predominando, el miedo y la rabia. Numéricamente hablando, si el universo del niño es relativamente tranquilo, controlado y hay pocas fuentes de sorpresa, vamos a tener un niño con pocas explosiones, con pocos episodios de temor, pero puede haberlo. Significativamente mayor parece ser el número de eventos de explosiones de ira, porque ya sabemos que hay muchos estímulos que están causando frustración, hay un niño que está buscando la mayor independencia posible y cuesta regular una total independencia a esa edad el niño puede pedir muchas cosas, pero es el criterio del adulto el que yo creo que debe imperar desde la lógica, y por supuesto que ya sabemos que los niños tienen hartos radares para captar de qué manera a través de una rabieta o una pataleta podrían lograr ciertos objetivos con su ambiente, porque simplemente la rabieta la podemos ver como una manifestación del niño hacia el manejo del ambiente, ¿ya? Es una forma de controlar lo que lo rodea. No es que sea malo ni mucho menos, pero es una forma de control que puede ejercer, ¿ya? Saliéndome del tema de las dos emociones básicas, nos vamos a centrar ahora en un elemento importante que es un hito también del desarrollo, algo normativo, esperable, y que es lo que se ha llamado la primera edad de la obstinación. Más de alguno de ustedes lo habrá escuchado alguna vez. Es un concepto común, primera edad de la obstinación. ¿Y cuándo se da la primera edad de la obstinación? Se da a los 2 años. Si hay una primera edad de la obstinación es porque después va a haber una segunda. Y en su momento vamos a hacer la diferencia, vamos a hacer la relación entre la segunda edad de la obstinación y la primera. Aquí estamos en la primera y ocurre a los 2 años y representa un cambio importante en la conducta del niño. Porque hasta aquí hemos tenido un ser pequeñito, a veces indefenso o bastante indefenso, al que de alguna manera no nos ha costado tanto manejar, ¿ya? Manejarnos con este niño, con una guagua a la que de alguna manera podemos contener y también podemos controlar, no nos ha costado tanto. Sin embargo, lo que ocurre a los 2 años es que este niño, que anteriormente era dócil y llano y abordable, se nos vuelve todo lo contrario. Se nos vuelve indómito, se nos vuelve indomable, se nos vuelve poco dócil. Y eso es lo que llamamos primera edad de la obstinación, ¿ya? Entonces el niño lo que hace es tener comportamientos distintos a los que tenía antes, donde en el fondo lo que se mezcla es un poco de rebeldía y un poco de negativa, ¿ya? Un niño que antes nos complacía en todo, que nos hacía caso en todo, ahora se vuelve más bien difícil de manejar. Por supuesto que tener un niño en estas condiciones genera un desafío para el ambiente que rodea a este niño. Y entonces tenemos, tenemos las primeras quejas de los educadores, que se dan cuenta que este niño no hace caso. Tenemos las primeras quejas de los padres, que recuerdan con añoranza la guagua fácil de manejar que había meses anteriores o un año atrás. Y entonces vienen las primeras quejas de este comportamiento más bien obstinado, más bien negativo, más bien rebelde, pese a esta corta edad. Ahora, lo importante para nosotros, además de describir esta conducta, es entender psicológicamente qué es lo que hay detrás de esta conducta obstinada. Y lo que hay detrás de este rasgo de obstinación es ni más ni menos que la confrontación del niño con la realidad externa. Si ustedes se recuerdan, hace un rato hablábamos del egocentrismo, y yo decía que el egocentrismo va a durar varios años, que es un rasgo difícil de ir limando, porque nos va a acompañar durante toda la infancia.
Pero también decíamos que en la medida que el niño se confronta con otros, tiene más posibilidades de dejar de ser tan egocéntrico. Y esto tiene que ver con la conciencia del yo. ¿Qué significa esto? Que a esta edad hay una consolidación de la conciencia del yo. Este niño que ya se venía dando cuenta de sí mismo por los movimientos que hacía, por las cosas que alcanzaba con sus manos, por los objetos que conocía a través de los sentidos, este niño se empieza a dar cuenta de que hay un yo, y en la medida que hay un yo, significa que hay un no yo, es decir, todo lo que está fuera de mí. Y a los 2 años, si ustedes se fijan, también ha habido un proceso mental donde su capacidad cognitiva ha ido evolucionando y ha ido mejorando. Entonces tenemos el terreno sembrado cognitivamente y ahora va a tener que vivirse emocionalmente para que este niño constate que no está solo en el mundo y que por lo tanto no son solo sus intereses, no son solo sus necesidades, porque así como él tiene sus intereses y sus necesidades afuera, hay otros en el mundo, otros que no son yo y que también tienen sus necesidades y sus preferencias. ¿Ya? Esta constatación, pero acompañada por el proceso mental cognitivo que ha hecho el niño, esta constatación cognitiva hace que a nivel afectivo, socioafectivo, el niño entonces se encuentre con el concepto del yo, conciencia del yo. En la medida que tengo conciencia de otros, yo me tengo que autoafirmar y una forma de autoafirmarme es decir, yo quiero, yo puedo, yo solo. Y una forma de rechazar o de Profesora, protestar, porque eso también lo hacen los niños protestan, una forma de protestar es decir no y obstinarse. Entonces, no sé si se dan cuenta que la conducta manifiesta es una, pero el logro emocional interno es otro, y van de la mano. Es en la medida que yo tengo conciencia de mí mismo y que tomo conciencia de que no estoy solo y que hay otros, entonces yo basado en eso, si soy un niño de 2 a 3 años, entonces yo me manifiesto hacia ese otro, me manifiesto hacia ese mundo que es el no yo, y me manifiesto protestando, como una forma de autoafirmación. ¿Ya? Entonces, hasta cierto punto, no es para morirse, porque es natural que el niño empiece con el yo quiero, yo solo, yo puedo, porque lo que nos está mostrando es esta conciencia del yo. Y lo que nos está mostrando es esta necesidad de autoafirmar esta conciencia del yo. ¿Ya? Ahora, si el pataleo es extremo, por supuesto, tomaremos las medidas del caso. Pero entender que la crisis de la primera obstinación, la primera edad de la obstinación, representa simplemente un avance en términos emocionales, una característica distintiva del niño de 2 a 3 años. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Gracias, Sí, se entiende. Gabriela. Sí, profe, se entiende. Ya, perfecto. Preguntas. Síntesis de la clase. Profesora, Diga. la obstinación con la frustración, ¿se podría conectar con la resiliencia o como de volver a intentar algo que, por ejemplo, que nos pueda haber causado ira? ¿Que nos puede haber causado qué? Tomarlo ira, Ira. porque la obstinación es volver a intentarlo como una forma de control. Por la Yo diría que frustración se puede causar ira. eso es ¿Puede persistencia ser más que siguiente o no? obstinación. Mm. Yo diría que eso es persistencia más que obstinación. Y ahí como que vamos a ser cuidadosos con el lenguaje. Porque sí, hay gente que dice es que es bien obstinado.
Bueno, bien obstinado remite a una característica más bien de negatividad. Pero si yo soy positivo, entonces ya no soy obstinado, soy persistente. Y la persistencia claramente es un elemento de la resiliencia, ¿ya? Porque el que no lo intenta 2 veces y sucumbe a la frustración, tiene baja resiliencia, ¿ya? Entonces ahí yo haría la distinción. Ser obstinado, como lo estamos entendiendo ahora, como crisis de obstinación, tiene que ver con un negarse. Y yo creo que eso nos pone en la antítesis de lo que es la resiliencia, que es justamente abrirse una y otra vez a superar las dificultades, ¿ya? Entonces, cuando a ustedes les hablen, más de alguien les va a decir, sí, es bastante obstinado, persistió, está mezclando 2 cosas. Obstinarse, como nosotros lo leemos, por lo menos a esta edad, y en general, por lo menos yo lo leo así, para mí obstinarse es más bien negarse. Bueno, eso es una situación más bien de negativa que en una situación más constructiva, ¿ya? Ahora, las personas somos suficientemente complejas para pensar que capaz que si no hubiéramos sido obstinados, a la vez no hubiéramos podido ser tan persistentes. Ya eso es una elucubración que podría hacer alguien. Yo separo los rasgos, ¿ya? ¿Y por qué los voy a separar además? Porque yo les decía que luego en el desarrollo nos vamos a encontrar con una segunda edad de la obstinación, que yo me imagino más o menos cuando ustedes creen que se va a dar. ¿Cuándo ustedes se volvieron a poner obstinados? Si es que no se acuerdan de los 2 a 3 años, ¿cuándo se pusieron obstinados? La adolescencia, llegado el cambio hormonal y todo eso, ¿no? Exacto, y como yo voy a hacer la distinción entre adolescencia y preadolescencia, nos vamos a encontrar con esto en la preadolescencia, ¿ya? Recuerden que yo lo dije antes en una clase anterior, hay autores que separan preadolescencia y adolescencia, yo sigo esa postura, y hay gente que junta todo en adolescencia, incluyendo la preadolescencia, que es la parte más bien física, ¿ya? Pero en ese sentido sí, Patrick tiene toda la razón. En ese minuto va a aparecer la segunda edad de la obstinación, y yo no sé si un adulto a cargo de un adolescente o preadolescente obstinado lo va a catalogar, volviendo a la pregunta de su compañero anterior, no sé si lo va a catalogar como un signo de resiliencia, ¿ya? Entonces, yo haría la distinción, ¿ya? Ser tosudo, ser persistente, ser obstinado, no sé si son exactamente lo mismo, porque el tosudo persiste en algo incluso a falta de prueba, incluso cuando tiene la evidencia en contra. El resiliente es el que resiste la adversidad. El obstinado, para nosotros, es el que presenta una mezcla de negativa y rebeldía. ¿Ya? Espero haber contestado su pregunta, nos quedan 10 minutos, se me hizo nada esta parte de la clase, espero que ustedes también. Y síntesis de la clase entonces, a ver si la puedo compartir en pantalla. Ustedes van a encontrar, voy a subir, ustedes van a encontrar en la primera parte con la infancia temprana con sus distintos nombres. Luego va a aparecer el ámbito físico, vamos a hablar de la motricidad. Fíjense que nos va la diapo del desarrollo físico, porque la verdad, yo no es que lo minimice, pero sinceramente siento que lo más potente de nuestra clase tiene que ver con las concomitantes psicológicas de lo motor. Y ahí hablamos entonces del cambio de la posición yacente a la posición bípeda, y con la implicación de la ampliación del mundo. Luego nos vamos a encontrar con el ámbito cognitivo, los logros a los 2 a 3 años, representación mental, función simbólica. Después nos vamos a encontrar con las 3 características y limitaciones de la percepción infantil, la centración, el egocentrismo y el sincretismo. Y luego vamos a terminar con el ámbito socioemocional, que es lo que vimos recién, con 2 emociones predominantes, ahí 2 emociones predominantes, que son los miedos y las rabietas. Nos vamos a encontrar con la primera edad de la obstinación. Y nos quedan 2 cosas muy pequeñitas, que son la adquisición del control de esfínteres, y para variar, adivinen, le vamos a dar una lectura psicológica, porque tal como ahí dice, no es solo una simple regulación de los músculos del esfínter, que es algo que ya mencionó su compañero al inicio de la clase,
no es solo la regulación de los músculos, sino que para nosotros la vuelta que le vamos a dar es mirar el control de esfínteres desde el punto de vista del logro de una mayor autonomía. Por supuesto que necesitamos que físicamente estén maduros los músculos de la vejiga, por supuesto. De lo contrario no va a funcionar la micción y la defecación. Pero donde yo quiero poner el énfasis es en este concepto, en el concepto de autonomía. Controlar esfínteres no solamente va a traer más alivio económico a los padres, que no van a tener que invertir tanto en pañales, o si no tienen para comprar pañales van a tener que lavar muchos pañales, sino que tiene que ver básicamente con autonomía. En términos psicoanalíticos, acuérdense que, tal como dijo su compañero, vamos a estar en la etapa anal, y por lo tanto el evento para vivir con el niño es la educación en los hábitos de la limpieza, ¿ya? Con todo lo que significó cuando vimos teoría psicológica el proceder del adulto, perdón. Si el adulto lo gratifica demasiado o si no lo gratifica mucho, las posibilidades, según el psicoanálisis, de generar rasgos incluso parecidos a rasgos de personalidad en la adultez, ¿ya? Por lo tanto, el manejo que se haga del control de esfínteres es súper relevante, pero yo quisiera darle esas dos lecturas. Básicamente el tema de la autonomía y básicamente el tema del accionar del adulto frente a los hábitos de limpieza. Y finalmente, algo que citamos hace un rato, el ingreso al jardín infantil, que como yo les decía, ojalá se diera, si es que no se da antes, ojalá se diera a los 3 años para lograr este elemento socializador que tiene el jardín. Y nos vamos a encontrar ahí con que la experiencia del jardín le obliga al niño a todo lo que ensayó en la casa, mostrarlo ahora en un escenario distinto, y le obliga también a tener una capacidad de adaptación en un ambiente distinto que le pide cosas distintas, ¿ya? Vamos a encontrarnos con la importancia de la educadora como primer agente socializador, modelo de imitación, y eso por supuesto nos conecta con algo que en algún momento alguien preguntó, Bandura, ¿cierto? Bandura con su teoría social del aprendizaje, totalmente aplicable a esta edad. La educadora actúa junto con los padres como modelo significativo de imitación. Y la utilidad en términos sociales, para precisarla, tiene que ver con aprender a adaptarse a grupos, ensayar conductas aprendidas en el hogar, probar la reacción de la educadora y de los compañeros, aumentar las relaciones sociales, sobre todo para niños que han estado muy solitos o que no tienen otros niños alrededor, seguridad personal, porque el enfrentarme a otros va generando ciertas competencias personales, y también ajuste social, en la medida que nosotros le pedimos al niño que interaccione con otros, que colabore con otros, que respete turnos, que tenga actitudes empáticas y solidarias con el otro. Entonces lo que estamos favoreciendo también son conductas de ajuste social muy significativas que van a ser también muy relevantes en la etapa clínica. ¿Se entiende? Sí, profe. Una consulta, ¿este archivo lo va a subir al aula o no? Sí, sí. Ya. Que les estoy mostrando, que para mi gusto es como el resumen de lo que hemos visto, se los voy a subir al aula, más el video, que se está grabando también. Yo los estoy subiendo a poquito, tengo como 15 videos subiendo, y entonces, no sé si vieron los últimos. Está el de la clase 1, que es largo, porque sabes, parece que nos permitió una grabación más larga, si no recuerdo. Y luego hay 4 videos de la clase 2, porque es como se nos corta la imagen, y de este video también deberían quedar, perdón, de esta clase también deberían quedar 4 videos, ¿ya? Profe, el de la primera clase es más largo porque usó la otra plataforma. ¿Cuál plataforma usamos? La otra, la que está en el aula, que no me acuerdo cómo se llama, que esa no tiene límite de 40 minutos. No, yo no he usado esa plataforma porque Sí. la videoconferencia la instalaron después de que nosotros habíamos partido con nuestras clases Zoom. Por lo tanto, yo desde el comienzo estoy usando Zoom y no estoy usando videoconferencia porque me dijeron los alumnos que graba solo audio y no graba imagen, y que eso les molestaba un poco, ¿ya?
Ah, ya, después para las grabaciones, ok. Claro, ahora lo que sí la primera clase tuvimos la suerte que Zoom a esa altura bonificaba con tiempo extra, porque Ah, ya, esto ok. no es pagado. Era como para enganchar, yo creo, con el sistema. Y desde la segunda sesión ya fue cortándonos la comunicación como nos habían dicho cada 40 minutos. ¿Ya? Esperemos Ya, ok. que esto siga así. Si no es así, yo voy a tener que explorar algún otro mecanismo, pero como les digo, la videoconferencia me dicen que es agradable en el sentido que no se corta, pero tiene lo desagradable que no queda registrada la imagen. ¿Ya? Eso. Si no hay más preguntas, chicos, revisen lo que está en el aula. No vamos a alcanzar a ver el... Oh, sí, sí alcanzamos. Ah, pero es que se nos va a cortar la comunicación en 2 minutos. A ver, ¿cómo lo hacemos? Porque esto es hasta las... No, es hasta las 12:50, no alcanzamos. La idea era poder revisar algún pedacito de algún video que hablara respecto a los niños, pero si nos queda tiempo, lo revisamos. Ah, lo podemos ver en las actividades prácticas, ¿ya? Entonces ustedes hacen a partir de ahora su trabajo personal, autónomo, donde revisan lo que hay en el aula virtual, revisan el video cuando esté disponible y van pimponeando con el texto de Psicología del Desarrollo para ir viendo estos mismos temas por su cuenta en esos textos. ¿Ya? Ya, chicos, esto se va a cortar. ¿Dudas, consultas, reclamaciones? No, profe, en relación al, como al aumento de estas características en relación a la ira y a la... Se me olvidó la otra. Pero puede ocurrir el efecto inverso, que un niño extremadamente hiperactivo o molesto anteriormente cambie y se vuelva más tranquilo en esta nueva etapa, o solo va en exacerbación de estos sentimientos que se desbordan. A ver, lo que va a ocurrir es que claramente vamos a estar cruzados por factores, aunque se va a cortar hasta donde lleguemos. Podemos retomar la otra clase, me acuerdo la pregunta. Por supuesto va a estar cruzado por factores temperamentales. Una guagua difícil es difícil desde el día 1 y eso lo saben los padres. Y probablemente ese sujeto sigue siendo difícil el resto del tiempo. También tiene que ver con cómo se implementaron las experiencias progresivamente y si el niño las pudo asumir con niveles razonables de frustración. Es muy probable que mientras más habilidades tiene el niño, más difícil se nos ponga, porque tiene más herramientas personales para intentar imponerse. De hecho, dicen que No. hijo chico, problema chico, hijo grande, problema grande. ¿Ya? Pero conductas de este tipo sí deberían ir moldeándose con